Organicé mi propio cumpleaños, pagué todo y preparé regalos para cada uno. Nadie apareció. Más tarde vi fotos de todos divirtiéndose en otro lugar. No reclamé, solo mandé un mensaje, suerte pagando sus cuentas sin mi ayuda. Al día siguiente, pasaron de burlarse a rogarme. Nunca respondí. Me llamo Luis y tengo 29 años. Esta historia ocurrió hace apenas unos meses, aunque sinceramente, todavía siento que pasó ayer. Supongo que cuando una traición te golpea tan profundo, el tiempo deja de importar. Lo que queda es una herida que no se borra. Desde pequeño fui el responsable del grupo. Ya sabes, ese niño que se aseguraba de comprar los regalos de cumpleaños, que revisaba 2 veces los itinerarios de los viajes familiares, y que pagaba la cuenta en silencio cuando alguien olvidaba la billetera. Tal vez era porque soy el mayor, o tal vez porque simplemente me formaron así. De una forma u otra, con el tiempo eso se convirtió en una expectativa, y al principio no me molestaba. Me gustaba ver feliz a mi familia, me hacía sentir útil, pero más adelante entendí que ser el responsable para ellos no significaba ser valorado, significaba ser aprovechado. Se acercaba mi cumpleaños número 29. No era una fecha especial, al menos no para muchos, pero para mí sí lo era. Era como una señal previa a los 30. Y además, había sido un año durísimo. Perdí mi empleo, tuve que levantarme a fuerza de trabajos freelance, y para rematar, estuve ayudando a mis padres a pagar la hipoteca cuando a mi papá le recortaron las horas. Lo único que deseaba era tener una noche para ser simplemente Luis. No el fondo de emergencia, no el rescatista, no el que siempre resuelve todo, solo yo. Así que decidí organizar algo sencillo, nada lujoso ni exagerado. Reservé un salón privado en un restaurante italiano que me encanta, escondido del ruido de la ciudad. Pagué el depósito con mi dinero, elegí un menú fijo para que nadie se preocupara por el precio, y hasta fui un poco más allá. Encargué regalos personalizados para cada uno. Cosas pequeñas, pero significativas, basadas en recuerdos y bromas compartidas. Para Marcelo, mi hermano, un llavero con forma de bolo, recordando todas las noches que pasamos en la bolera de chicos. Para mi mamá, una pulsera con dijes parecida a la que perdió hace años. Y para mi papá, un vinilo antiguo de esos que solía poner cada domingo por la mañana. Quería que fuera tanto un agradecimiento como una celebración. Envié las invitaciones con un mes de anticipación, un mensaje grupal, recordatorios en el calendario, y hasta confirmé todo una semana antes. Todos respondieron con pulgares arriba, corazones, e incluso algunos mensajes de ya quiero que llegue. Debí haberlo notado. Las grietas estaban ahí, pero no quise verlas. El día llegó. Estaba nervioso, sí, pero también entusiasmado. Llegué temprano al restaurante, ayudé a acomodar los regalos en cada asiento, revisé que todo estuviera en orden. Incluso la gerente del lugar me dijo, tu familia es muy afortunada. Sonreí, encogiéndome de hombros, y sentí ese cosquilleo de esperanza. Tal vez esta vez sería distinto. Tal vez esta vez sí estarían. A las 7 revisé el móvil. Nada, sin mensajes, sin llamadas perdidas. Me dije que seguro venían tarde. Después de todo, llegar con retraso es casi una tradición familiar. A las 7:30, aún nada. Le hice una broma al camarero sobre el tráfico. A las 8, la angustia ya me pesaba en el estómago. Miraba las sillas vacías, los regalos frente a platos impecables como si fueran pruebas de algo que no quería aceptar. A las 8:15, la gerente se acercó con cierta incomodidad. Señor, ¿le gustaría ordenar ya? Estamos por cerrar la cocina. Asentí con una sonrisa forzada. Le di las gracias, intentando no mostrar el ardor que me subía por el rostro. Empaqué los regalos en silencio, dejé una propina generosa por las molestias y salí a la noche fresca con un hueco en el pecho. Me senté en el coche sin encenderlo. Solo me quedé ahí, mirando el volante. No lloré, no grité, me quedé quieto hasta que mi teléfono vibró en el regazo. Por un instante mi corazón dio un vuelco. Pensé que tal vez era alguno de ellos, que había ocurrido un accidente, que se habían equivocado de fecha, que me llamaban con una disculpa desesperada. Pero era peor. Mi hermano Marcelo había publicado una serie de fotos. Él, mis padres, algunos primos, en una bolera al otro lado de la ciudad. Sonrisas enormes, risas, una etiqueta que decía, noche familiar, ni una mención a mi cumpleaños, ni una broma, nada, como si no existiera. Sentí un nudo tan fuerte en el estómago que casi me hace vomitar. Empecé a deslizar el dedo por las fotos, en un trance. Ahí estaba Marcelo posando en medio de un lanzamiento. Mi primo Daniel con el brazo sobre sus hombros. Mi mamá haciendo el símbolo de la paz con una bola rosada brillante. Mi papá riendo en el mostrador de los snacks, como si no hubieran prometido estar conmigo esa noche, como si no me hubieran confirmado su asistencia ni expresado cuánto querían hacer de ese día algo especial. Observé la pantalla durante minutos, con las luces de neón reflejándose en el cristal, y entonces, con la mente nublada,
Comencé a hacer cuentas. ¿Cuántas veces había pagado la factura de la luz para mis padres? ¿Cuántas veces le había pasado dinero a Marcelo cuando decía estar en apuros? ¿Cuántas veces conduje medio pueblo para ayudar a alguien a mudarse, arreglar una cerca o cuidar un perro de último minuto? Y qué fácil les resultaba ignorarme cuando no les servía. No grité, no golpeé el volante, no escribí un largo mensaje emocional pidiendo explicaciones. Solo abrí la aplicación de mi banco, reorganicé algunos fondos, pausé unos pagos, cancelé unas transferencias automáticas, y cuando todo estuvo en orden, abrí el chat grupal de la familia. Miré el cursor parpadeando por un buen rato, y finalmente escribí algo breve, seco: suerte pagando sus cuentas sin mí. Presioné enviar. Vi cómo aparecían las palomitas de entrega una a una. Después bloqueé el teléfono y conduje a casa sin pensar más en eso. A la mañana siguiente empezaron a llegar los mensajes. Primero, bromas. Marcelo envió emojis riéndose. Mi mamá preguntó si todavía seguía molesto por una tontería. Mi papá mandó una foto de un trofeo de bolos con el texto: círculo de ganadores. Al mediodía, el tono cambió. Luis, ¿podemos hablar? ¿Vas a arreglar la transferencia? Es solo un error, ¿verdad? Mamá está muy nerviosa. Por favor, llámame. La hipoteca rebotó. ¿Qué pasa, Luis? No hagas esto. Los mensajes se acumulaban, rogando, suplicando. Perdones que sonaban más a desesperación que a sinceridad. Y aún así, no respondí. En cierto punto dejé de abrir los mensajes. Solo me quedé sentado, tomando café mientras miraba por la ventana cómo caían los primeros copos de una nevada temprana. No sentía satisfacción ni revancha, solo un vacío profundo. Estaba agotado, agotado de verdad. Y en lo más profundo del pecho, una voz muy tenue me susurró: tal vez ya es hora de dejar de quemarme solo para mantener a otros calientes. Pero eso no fue el final, ni de cerca. Hay algo que ocurre cuando dejas de ser el salvavidas de quienes te ven como una red de seguridad. No solo se alteran, entran en pánico. Empiezan a actuar de forma desesperada. Y en el caso de mi familia, sus errores fueron tan obvios como estruendosos. A la mañana siguiente, alrededor de las 9, recibí una llamada desde el número de mi madre. No contesté. 10 segundos después, llamó mi padre. También rechacé. Luego Marcelo, después Daniel, más tarde mis tías. Fue como una ráfaga de intentos desesperados por comunicarse. Y por primera vez en mi vida, no sentí culpa por ignorarlos. Sentí alivio, libertad. Cada zumbido del teléfono era prueba de que, por fin, estaban experimentando una mínima parte de la soledad que me hicieron sentir la noche anterior. Antes del mediodía, el grupo familiar explotó. Capturas de estados de cuenta, cobros por sobregiro, correos del banco hipotecario, el pago del auto de mi padre rechazado, las facturas de servicios de mi madre señaladas para desconexión. Marcelo había intentado comprar algo en una tienda esa mañana y su tarjeta fue rechazada frente a todos. Era como ver caer fichas de dominó, una tras otra. A las 2 de la tarde, mi madre me escribió un mensaje que, si no hubiera estado tan insensible, quizá me habría causado risa. Luis, ya basta. Deja de comportarte como un niño. La familia perdona. Arregla esto. ¿La familia perdona? Claro. Salvo en mi cumpleaños, al parecer. Ese día la familia fue a jugar bolos sin pensar dos veces en mí. No respondí, solo silencié la conversación. Lo que ellos aún no sabían era lo más grave. Durante años, y por una mezcla de conveniencia, y lo admito, ingenuidad, me fui enredando en sus vidas financieras. Estaba como contacto secundario en la hipoteca de mis padres porque tenía mejor historial crediticio. Firmé como CEO deudor del auto de Marcelo cuando intentaba salir adelante tras un negocio fallido. También puse débitos automáticos para pequeños gastos, la factura del móvil de mamá, la suscripción al gimnasio de papá, hasta los servicios de streaming que ellos disfrutaban y siempre olvidaban pagar a tiempo. Lo que ignoraban era que todo eso se cobraba directamente de mi cuenta. Vivían como si hubiera una estructura invisible sosteniéndolos, y no se dieron cuenta de que existía, hasta que desapareció. Al día siguiente, comenzaron a llegar los correos, pero no de ellos. Venían de las compañías, avisos de cancelación, advertencias por morosidad, solicitudes urgentes de pago. Yo solo me senté con mi taza de café, eliminando cada uno mientras llegaban. Para el tercer día, los mensajes de voz ya eran distintos. Nada de bromas, nada de chantajes disfrazados de valores familiares. Ahora sonaban frenéticos. Luis, por favor, llámanos. No fue nuestra intención herirte. Hijo, tu madre no ha parado de llorar. No duerme. No puedes perdonarnos. Somos familia, hermano. Cometimos errores, pero no hagas esto. Van a quitarles la casa si no se paga. Por favor. Y por primera vez, lo entendí. Algo que llevaba tiempo evitando. Ellos no me querían a mí. Querían lo que yo hacía por ellos. Querían la estabilidad que les daba, la tranquilidad de saber que yo resolvería los líos en los que se metían sin mover un dedo. Yo no era un hijo, ni un hermano, ni un sobrino. Era su colchón de seguridad. Y ahora, sin él, estaban cayendo al vacío. Al final de esa semana, mi tía, la que siempre actuaba como mediadora, me mandó un mensaje directo. Era largo,
confuso, lleno de frases sobre cómo los rencores hacen daño y que la familia debe permanecer unida en los momentos difíciles. Terminó con: estás castigando a todos por un pequeño malentendido. Ya es hora de madurar, Luis. ¿Un pequeño malentendido? Porque planear una cena de cumpleaños, pagar todo, ilusionarte como un tonto y luego quedarte solo mientras tu familia ríe en una pista de bolos como si no existieras, eso, según ella, era apenas un detalle sin importancia. En ese instante, algo dentro de mí, algo viejo y profundo, encajó como una última pieza de rompecabezas. Entendí que no habría disculpas, no sinceras, solo excusas, manipulaciones, más exigencias disfrazadas de unidad familiar. Seguí en silencio. Ese viernes por la noche salí solo, algo que no hacía desde hacía años. Me metí en una librería, compré una novela nueva, me pedí un café en una cafetería tranquila y me senté en una banca del centro a leer bajo las luces de la calle. No fue espectacular, no fue ruidoso, pero fue tranquilo. No estaba mirando el celular cada 5 minutos, no pensaba en quién necesitaba ayuda o qué factura tenía que pagar. Solo era yo. Mientras tanto, en casa de mis padres, el caos escalaba. La compañía hipotecaria ya los había contactado, exigiendo el pago de la deuda acumulada. Mi padre intentó fingir que todo estaba bajo control, pero al revisar los datos y ver que los débitos automáticos ya no se realizaban, no hubo compasión. El coche de Marcelo estaba oficialmente en riesgo de ser embargado. Los servicios de mi madre se cortarían el lunes si no se pagaban. Y lo peor, no le habían contado nada a los demás miembros de la familia. Por orgullo, por vergüenza. Desde afuera, todo parecía normal, hasta que no lo fue. El sábado por la mañana recibí un mensaje de mi prima Clara, una de las pocas con las que siempre me llevé bien. Ella no estuvo en la celebración de los bolos, pero ya había oído rumores. Luis, no sé qué está pasando, pero estoy aquí si necesitas algo. No merecías que te hicieran eso. Casi me quiebro, casi, pero sabía que tenía que mantenerme firme, porque lo que venía después, bueno, sus problemas apenas estaban comenzando. El domingo por la mañana, no fue un mensaje ni una llamada. Fue un golpe en la puerta, fuerte, insistente, desesperado. Por un momento pensé en no levantarme, quedarme bajo las sábanas y dejar que golpearan hasta rendirse. Pero la curiosidad me ganó. Me acerqué en silencio a la ventana y aparté ligeramente las persianas para echar un vistazo. Era mi padre, pero no se le veía molesto, más bien parecía abatido, apagado. Llevaba los hombros encogidos por el frío, las manos hundidas hasta el fondo en los bolsillos de su chaqueta vieja. Se balanceaba de un pie al otro como un adolescente que ha sido sorprendido fuera de casa a deshoras. No me apresuré a abrirle. Lo dejé esperar, igual que yo había esperado en ese restaurante, solo en una mesa servida para fantasmas. Cuando finalmente abrí la puerta, solo la entreabrí unos centímetros, lo justo para mirarlo a los ojos sin invitarlo a pasar. Luis, dijo con voz apagada. ¿Podemos hablar? Me apoyé contra el marco de la puerta. ¿Hablar de qué? Se estremeció ante mi tono, pero intentó forzar una sonrisa quebradiza. De la familia, de arreglar las cosas. Lo observé en silencio. Este hombre, que ni siquiera se había molestado en enviarme un mensaje de cumpleaños, estaba ahora parado frente a mí porque las cuentas estaban vacías, el banco llamaba sin parar y el castillo de naipes que había construido se derrumbaba. Curioso como la familia solo importa cuando se necesita ser rescatado. No creo que haya nada que arreglar, le dije, sereno. Parpadeó, claramente descolocado. Abrió la boca, la cerró, y finalmente encontró palabras. Cometimos un error. Lo sabemos. Tu madre está destrozada, y Marcelo también. Nunca quisimos hacerte daño. Pensamos que sería una broma, algo espontáneo. Primero ir a jugar bolos, luego encontrarnos contigo, pero se nos fue de las manos. Alcé una ceja. ¿Creyeron que dejarme plantado durante 2 horas era una sorpresa? Tuvo la decencia de bajar la mirada. Nos equivocamos, dijo con la voz quebrada. Pero estás castigando a todos. Ahí estaba de nuevo, como si yo fuera el que empezó todo. Por un momento pensé en cerrarle la puerta en la cara, pero algo más frío se me ocurrió. Está bien, dije con calma. ¿Quieres hablar de arreglar las cosas? De acuerdo. Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza. Primero, admítelo, dije. Dilo ahora. Todos ustedes me han utilizado. Se tensó. Luis, por favor. No, dilo. Sin rodeos, sin chantajes emocionales. Solo la verdad. Dudó. Cambió el peso de un pie al otro. Yo no me moví. No iba a ceder ni un centímetro. Al final, murmuró, apenas audible. Nos apoyamos demasiado en ti. Negué con la cabeza. No basta. Dilo bien. Por un instante, pensé que se iría. Tenía los puños cerrados dentro de los bolsillos. Tragó saliva, y por fin, casi tragándose las palabras, lo dijo. Te usamos, Luis. Te dimos por sentado. Asentí con frialdad. Bien. Primer paso, hecho. Él exhaló aliviado. Entonces, ¿nos vas a ayudar? Le dediqué una sonrisa helada. No, yo no dije eso. El primer paso era admitirlo. El segundo es vivir con ello. Empujé la puerta con calma, despacio, hasta cerrarla por completo. No grité, no la azoté, solo la cerré,
definitiva. Cuando escuché el clic del pestillo, sentí como algo se liberaba en mi interior. Un peso que ni siquiera sabía que cargaba desapareció. Apoyé la frente contra la puerta y respiré hondo. Por primera vez en años, me sentí libre. Pero las consecuencias no se detuvieron ahí. El lunes, llegó lo inevitable. Habían pasado por alto un pequeño detalle. Mi nombre no solo estaba ligado a sus cuentas, también figuraba en sus documentos. En la hipoteca, yo era el cofirmante. Las entidades financieras también tenían mis datos de contacto. Y cuando los pagos dejaron de llegar, todo lo que yo solía manejar entre bastidores, desviar notificaciones, frenar intereses, negociar con los acreedores, simplemente dejó de hacerse. Para el martes, cortaron la luz en la casa de mi madre. El miércoles, se llevaron el auto de Marcelo frente a todos los vecinos. El jueves, la entidad hipotecaria comenzó formalmente el proceso de ejecución. Y lo más irónico de todo, después de depender tanto de mí durante tanto tiempo, ninguno sabía por dónde empezar a solucionar nada. No sabían cómo tramitar planes de pago, ni renegociar plazos, ni presentar solicitudes de ayuda financiera. Todo eso lo hacía yo, sin decir palabra, mientras ellos fingían que se arreglaba solo. Observé el caos desde la distancia. Clara, mi prima, me mantenía al tanto con llamadas discretas. No sentí remordimiento. No hubo dudas. Solo una justicia tranquila y firme. Pudieron haberlo hecho diferente. Pudieron haberme tratado como parte de la familia, no como un salvavidas con piernas. Ellos eligieron. Ahora les tocaba vivir con esa elección. El viernes por la noche, me llegó un último mensaje de voz. Esta vez de Marcelo. Su voz sonaba desesperada, agotada. Luis, por favor, hermano. Están hablando de vender la casa. Mamá está enferma. Papá volvió a beber. Nos estamos desmoronando. Ya entendimos. De verdad. Lo sentimos. Solo, devuélveme la llamada. Por favor. Haré lo que sea. Lo que sea. Casi me resultó cómico ver cómo pasaron de estás exagerando a haré cualquier cosa. Pero era demasiado tarde. Yo ya había hecho las paces con esa parte de mi vida. Ellos eligieron ignorarme cuando más los necesitaba. Ahora entenderían lo que se siente ser ignorado. En cuanto a mí, tenía mi propia vida por reconstruir, una vida donde mi valor no dependiera de lo que pudiera ofrecer, donde mi cumpleaños no viniera con condiciones, donde la palabra familia no se usara como excusa cuando ya no quedaba dinero que sacar. Esa noche, mientras la primera nevada de verdad cubría las calles, me senté junto a la ventana con una taza de té en las manos. Observé cómo el mundo se volvía blanco y silencioso, y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no me hizo sentir solo. Me dio paz. Pasaron las semanas. Tras el mensaje de Marcelo, me pregunté si volverían a aparecer. Tal vez en mi puerta, tal vez en mi trabajo. Sería muy propio de ellos armar una escena, hacerse las víctimas, rogar lo justo para conseguir lo que necesitaban. Pero no lo hicieron. En su lugar, el silencio se volvió denso, tirante, quebradizo. A través de Clara, fui enterándome de lo que ocurría, lo justo para completar el panorama. Sin mi apoyo económico constante, todo se vino abajo más rápido de lo que cualquiera de ellos pudo reaccionar. Un aviso de ejecución hipotecaria, de esos que no pasan desapercibidos, apareció adherido a la puerta principal de la casa, en un papel amarillo brillante. Pronto, los vecinos comenzaron a murmurar. Los conocidos de la iglesia dejaron de pasar, y hasta algunos familiares lejanos, esos que siempre habían asentido mientras mis padres se jactaban de lo unidos que éramos, empezaron a tomar distancia al notar que las grietas ya no podían ocultarse. Y había grietas por todas partes. Mi madre logró que le reconectaran los servicios básicos, pero solo temporalmente. Reunió algo de dinero mendigando ayuda a algunos parientes, utilizando fondos de emergencia, vendiendo muebles pieza por pieza a través de Internet para mantener la luz encendida. Mi padre intentó sumar turnos adicionales en su trabajo, pero ya era tarde. Su imagen, antes respetada, se deterioró cuando los rumores sobre la pérdida de la casa comenzaron a circular. Los clientes ya no confiaban en alguien que ni siquiera podía sostener su propio hogar. Como era de esperarse, le redujeron las horas laborales aún más. Marcelo entró en caída libre, sin automóvil. Perdió su principal medio para conseguir ingresos, esos trabajos esporádicos que encadenaba para salir adelante. Al principio se quedaba en los sofás de algunos conocidos, pero terminó regresando a la casa deteriorada de mis padres, todos compartiendo un techo que se venía abajo, aferrándose entre sí como quien se aferra a un bote que ya hace agua por todas partes. Pude haber sentido lástima por ellos. Habría sido fácil si no tuviera grabada con absoluta claridad esa imagen de mí, solo, en aquel restaurante, frente a platos intactos y regalos cuidadosamente escogidos para personas que, simplemente, decidieron que yo no importaba. Regresé a terapia, esta vez con un nuevo enfoque. Elegí a una especialista en relaciones familiares y establecimiento de límites. Fue ella quien me ayudó a revisar cada capa podrida que se había acumulado a lo largo de los años, todas esas reglas no dichas que había seguido movido por la lealtad, la culpa o el temor a ser rechazado. Me hizo entender que alejarme no había sido un acto egoísta, sino una forma de supervivencia. Poco a poco, empecé a reconstruirme. Me mudé del pequeño apartamento en el que pasé tantas noches esperando llamadas de emergencia. Encontré un lugar más tranquilo,
al borde de la ciudad, un condominio sencillo, pero con grandes ventanales que daban a un parque. Empecé a decir que no sin sentir culpa, tanto a turnos extra que no quería como a amistades que solo me buscaban cuando necesitaban algo. Dejé atrás costumbres que me mantenían atrapado en lo pequeño. Mi siguiente cumpleaños pasó sin grandes celebraciones. No hubo cena elaborada ni reunión multitudinaria. Lo celebré haciendo senderismo por el bosque junto a Clara, una de las pocas personas que había estado a mi lado sin exigencias, y con algunos nuevos amigos que conocí en un club de lectura local. En lo alto de una colina, mientras observábamos un mar de árboles teñidos por el sol del atardecer, Clara me entregó un pequeño regalo. Una libreta de cuero, sencilla pero significativa. En la primera página había escrito: merecías algo mejor. Aún lo mereces. Este cuaderno es para que empieces a escribir tu propia historia. Reí, lloré también, un poco, pero no fue un llanto que deja vacío, sino uno que limpia, como la lluvia que llega después de una larga sequía. 6 meses después de aquel cumpleaños arruinado, ocurrió lo que sentí como el cierre definitivo de una etapa. Estaba en el trabajo cuando sonó una notificación en mi teléfono. Era un correo del banco hipotecario. Dudé en abrirlo. Me había acostumbrado a no preocuparme más por ese tema, pero la curiosidad pudo más. Lo leí. La casa había sido vendida en subasta. Un matrimonio joven la compró con la intención de demolerla y empezar de cero. Mis padres se habían mudado a un pequeño departamento alquilado en las afueras. Ya no había columpio en el porche, ni barbacoas en el jardín, ni reuniones familiares. Solo quedaba un cubículo de 2 habitaciones, con el linóleo desgastado y persianas rotas. De Marcelo supe que trabajaba por las noches en una gasolinera. Sueldo mínimo, sin coche, sin crédito, sin una red de apoyo. Podría decir que me sentí triunfante o reivindicado, pero lo cierto es que solo sentí que se había terminado. Su caída no era una medalla para colgarme. Era, simplemente, una advertencia. El precio de permitir que otros te traten como si no importaras. Y una promesa silenciosa: no volvería a permitirlo. Casi un año después del colapso total, recibí un último mensaje de mi madre. Un correo simple, sin asunto. Solo unas líneas. Sabemos que te lastimamos. Lo sentimos. Lo perdimos todo. Te perdimos a ti. Entendemos si no quieres volver a saber de nosotros. Pero si algún día lo deseas, la puerta está abierta. Sin reproches, sin ruegos, sin manipulaciones. Solo reconocimiento. Debería haberme sentido en paz. No fue así. No contesté. No por odio ni por orgullo. No lo hice porque ese capítulo ya estaba cerrado. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden volver a unirse como antes. Hay puentes que, una vez quemados, no deben reconstruirse. Y avanzar a veces significa aceptar que la disculpa que necesitabas años atrás, el cariño que merecías desde siempre, quizá nunca llegue como lo imaginaste. Pero eso está bien, porque uno empieza a soñar distinto. Encuentra nuevas familias, las que uno elige, no las que le tocan. Nuevos lugares donde uno es querido por lo que es, no por lo que puede ofrecer. Cumpleaños tranquilos, pero sinceros. Una paz que no exige sacrificios ni desgarros. Hoy, cuando me viene a la mente aquella imagen mía sentado solo frente a la mesa vacía, no siento amargura. Lo veo como el momento en que, sin saberlo, empecé a soltar todo lo que me pesaba. No fue una escena de derrota, sino el inicio de una vida donde ya no me sacrifico para encajar en lugares que nunca me valoraron. No necesito volver atrás. Ya no estoy esperando explicaciones, ni disculpas, ni segundas oportunidades. Entendí que el cierre no siempre llega en forma de conversación pendiente o gesto reparador. A veces, simplemente se siente en el silencio que ya no duele. Y ese silencio es libertad. No hubo reconciliación, ni redención épica. Pero encontré algo más valioso: la certeza de que mi vida no gira más en torno a quienes me dieron la espalda. Hoy, lo que tengo no es perfecto, pero es real. Y, sobre todo, es mío.